Yo creo que hay muchas definiciones, tantas como tratadistas morales, pero hay una que yo creo que es suficientemente buena, que es la anticipación del dolor y de la muerte. El miedo generalmente se ha interpretado como la previsión de un futuro dibujado en términos terribles, que puede ser más o menos cierto o incierto, pero que en todo caso siempre va asociada a estos dos elementos. Uno es el dolor, en cualquiera de sus variantes, puede ser dolor físico, puede ser dolor espiritual, y desde luego la muerte. Al final siempre está la muerte de lo que uno tiene, la muerte de lo que uno quiere, la muerte de otros, la muerte de uno mismo, obviamente. Nosotros vivimos en un mundo en donde en realidad hemos dejado de tener miedo a lo exterior, que es una de las características de lo que era el miedo en el mundo medieval y moderno, donde las personas tenían miedo a lo que ocurría fuera de su ámbito privado, fuera de su ámbito doméstico, tenían miedo al bosque, tenían miedo a los mares, tenían miedo a lo extraño, a lo ajeno, a lo extranjero, y hemos pasado a tener miedo a lo propio, a lo que sucede en el interior de nuestras fronteras, a lo que sucede en el interior de nuestras casas. Hemos dejado de tener miedo a perder la vida, a tener miedo a perder el honor, por ejemplo, y eso es algo que se ve multiplicado en el contexto de esta aldea global en la que vivimos, ¿no? Nos comunicamos más, pero también, por supuesto, incrementamos nuestros miedos. Y por cierto, los procedimientos para resolverlos. Hemos pasado también de esta idea muy darwiniana, muy biológica, de ante la amenaza huye o pelea, a la idea de ante la amenaza asegúrate, búscate una aseguradora, búscate una forma de que retribución, de tal forma de que si algo malo te ocurre, tú siempre tengas, por así decir, una segunda oportunidad. Yo no soy gran partidario, también es verdad que al final cada cual tiene que buscar aquello que mejor le vaya. Creo que hay dos tipos en todo caso de miedo. Hay un miedo que es un miedo interesante, que es el miedo pues, que consideramos normal, que es el miedo que nos permite pues, un estado, digamos, razonable de ansiedad pues, ante una circunstancia de vida compleja. Luego hay un miedo que se cronifica y que es un miedo patológico, que ya define un estado impropio. Puede ser tanto desde el punto de vista clínico como desde el punto de vista social, que es una de las cosas que hacemos en el curso. Estos libros de autoayuda normalmente van dirigidos a personas que tienen miedos crónicos o situaciones de, digamos, emociones patológicas en un nivel individual. Son interesantes si a cada cual le sirve eso. Hay además algunos que, independientemente de su efecto terapéutico, son muy simpáticos de leer. Eso lo podemos leer cualquiera sin tener efectos secundarios importantes. Esto no nos va a hacer mal de ninguna forma. Pero bueno, yo creo que desde un punto de vista más social son perfectamente prescindibles y además no atañen a aquello que realmente nos concierne más íntimamente, que es en qué medida estamos convirtiendo el miedo en una herramienta primero de interés político, de control político, y en qué medida vivimos en una sociedad donde el miedo se ha convertido en parte de nuestra cultura cotidiana. Vivimos en el miedo, desde el miedo, gobernados por el miedo, y donde muchas cosas que hacemos, desde colocarnos el cinturón de seguridad hasta pasar los controles de los aeropuertos, reflejan esta nueva cultura de la inseguridad. Tiene una dimensión biológica adaptativa, como casi todas las emociones. Es verdad que algunas han quedado reducidas a un vestigio. Por supuesto que el miedo supone siempre un cierto riesgo y en consecuencia es una magnífica definición de la vida y de la experiencia de la vida. Vivir o tener una experiencia es poner la propia vida en peligro y eso se hace desde el momento en el que uno viaja, en el momento en el que uno se enamora, desde el momento en el que uno decide estudiar una carrera o decide emprender una iniciativa de vida, un segmento de tiempo, del tiempo vital que pueda acotarse y tener significado. Por supuesto que el miedo tiene esta dimensión positiva, sirve bueno, pues para adaptarnos, para defendernos de las amenazas. Lo que se modifican son las amenazas. Obviamente Aristóteles no tenía miedo a volar, ahora hay muchas personas que tienen ese tipo de miedos, y luego otras que son los ejemplos que normalmente salen a colación o traemos a colación en estas, por parte de la historia de la psicología. Es el típico ejemplo del miedo al oso, el miedo a la serpiente. La mayor parte de nosotros, yo no he visto una serpiente en mi vida, y un oso, yo nunca he tenido miedo de un oso, y sin embargo son los viejos ejemplos de la historia de la psicología, de William James y de otros que todavía seguimos invocando y que en realidad apenas nos afectan, ¿no? Afortunadamente ya nadie tiene miedo, o casi nadie tiene miedo, a ser devorado por un oso en los tiempos que corren. Sí, el miedo es incapacitante. Hay un momento en el que
en el que justamente el miedo supuestamente tiene que conducir a una acción, aunque esta es la vieja idea antigua del huye o pelea, o toma en todo caso una decisión. De ahí viene también la palabra emoción, es aquello que nos obliga a tomar una decisión, a entrar en un determinado tipo de movimiento. Pero es cierto que el miedo es incapacitante, llevado a un extremo patológico, como la propia ansiedad, al final uno tiene miedo de todo, entras en un círculo vicioso que hace muy difícil tomar una acción, o tomar una acción que sea positiva precisamente para romperlo. Sí, el miedo del propio miedo, que sería una suerte de hipocondria generalizada o hipocondriasis generalizada, pues sí, es algo que realmente es difícil romperlo, y tanto en las historias clínicas como en el contexto social, que se puede perfectamente definir nuestro mundo contemporáneo como un mundo caracterizado en las sociedades del primer mundo como sociedades del miedo al miedo. Es muy curioso, por ejemplo, que la mayor parte de las poblaciones que tienen, por ejemplo, miedo al extranjero, no tienen un solo extranjero en sus círculos urbanos, o la mayor parte de las personas que tienen miedo al terrorismo jamás han sufrido nada que se pueda, dentro de lo que son sus contextos de seguridad, no han sufrido nunca un ataque terrorista. Esto tiene mucho que ver con ese miedo al miedo. Efectivamente, el miedo no es fácil de representar en el contexto de las bellas artes. Hay, por supuesto, muchísima tradición en la literatura y en las artes escénicas, sobre todo en relación a las formas de definir el coraje. Porque el miedo, en principio, esto dicen los fisiólogos, es inevitable. Este miedo, que no es simplemente la fobia o la ansiedad, sino el miedo ante la amenaza, es inevitable. Es inevitable pues, que haya una mayor descarga de adrenalina, es inevitable que suban los índices de cortisol. Lo que se puede hacer es modularlo, lo que se puede hacer es controlarlo, lo que se puede hacer a partir de ahí es definir qué sería la valentía, qué sería el coraje, qué sería simplemente pues, este afán de lucha y de superación. De esto hay mucha reflexión visual, mucho interés en lo que sería la propia historia heroica de Europa, la propia épica, pero sin embargo en lo que respecta al miedo en particular, más bien habría lo que yo diría una representación del miedo vicario, ¿no? Del miedo de otros, de qué horrible la posición de estos otros que están ahí, ¿no? Qué horrible, qué miedo deben estar pasando, y en consecuencia yo tengo un cierto sentimiento que es al mismo tiempo de terror, desde luego, y de ahí las películas y todo lo que es la filmografía de la que hablábamos ayer en el curso, pero también el placer de salvaguardia, el placer de, bueno, esto menos mal que les ocurre a otros, que son los que están siendo atacados o devorados o masacrados, o en fin, lo que fuera, ¿no? El placer y el deleite en la desgracia ajena, y en este caso en el miedo ajeno, que es la quinta esencia de la película que llamamos de miedo, pero también de las artes visuales, ¿no? Pues de la propia obra de Goya. Estas caras de pánico en los fusilamientos, estas imágenes absolutamente negras de lo que serían los desastres de la guerra, por ejemplo, ¿no? Este miedo atroz, que es el miedo de otros y donde uno se siente testigo, como un testigo de justicia, pero da miedo todo ello. Pero también hay un cierto sentimiento de deleite o un cierto sentimiento de esperanza, en la medida en que uno se muestra partidario de dejar testimonio de lo que probablemente no debe volver a ocurrir. Yo, como funcionario del Estado, siempre he tenido una vocación de poner al servicio público lo que creo que es la razón de mi propio sueldo, que es intentar en la medida de lo posible clarificar el escenario social en el que viven mis conciudadanos. Esto lo puedo hacer mejor o peor, pero es una motivación que me parece suficiente y que en todo caso es muy ajena a otro tipo de condiciones, ¿no? Sí creo que el tema de las emociones tienen un papel muy importante en lo que es la configuración política, pero también psicológica de nuestro mundo presente. Aparecen en todos lados, de alguna forma, muchas de ellas de manera casi simbólica o icónica. Una de las más importantes, por ejemplo, de los últimos tiempos es la indignación como fenómeno o epifenómeno de unas condiciones políticas. La mayor parte de ellas están ligadas también a fenómenos de definición de justicia o injusticia social o personal. Por ejemplo, antes que hablábamos del miedo, pero incluso el miedo a la propia enfermedad puede ser justificado o injustificable. Hay siempre una dimensión ética. Yo creo que es bueno hablar de cosas que todo el mundo conoce, esto es un poco siempre mi trayectoria intelectual, hablar de cosas de las que todo el mundo tiene una experiencia más o menos personal, y en la medida de lo posible intentar arrojar un poco de luz, iluminar nuevos campos, dar opción a que las personas que quieran escucharnos pues puedan ver sus sentimientos, sus experiencias, sus vivencias políticas, sus conocimientos también de otra manera. Esta era un poco la idea, sigue siendo un programa a largo plazo, queda por escribir todavía una historia política de las pasiones en Occidente, no solamente en algunos países, sino de forma mucho más global, y además relacionarla, como hacemos en este curso,
de manera muy multidisciplinar, porque las pasiones no pertenecen a una única disciplina, no pertenecen ni a las artes, ni a la biomedicina, ni a la psicología, ni a la historia, ni a la política. Las pasiones están ahí como parte de lo que es la configuración del ser humano y a todos concierne. Probablemente el miedo que más el terror que lo que más me inspira terror sería algún tipo de circunstancia relacionada con las personas que más quiero, ¿no? Tengo la enorme fortuna de llevar enamorado de mi único hijo toda la vida que tiene él, y probablemente sería para mí el mayor de los miedos, ¿no? Pero, sin embargo, en este momento es un miedo infundado. O sea, todo va bien, él crece y yo decrezco, por lo tanto no sería justo que yo sintiera miedo. Pero si tuviera que pensar en un horror, este sería.